Ministerio Doctrinal Vino Nuevo presenta a su hermano en Cristo, Juan Condor, con el tema Era el 2 de enero del 2015. Estaba descansando en casa y en ese instante el Señor me habló y me dijo: a las 3 de la tarde aproximadamente en Japón, entre 3 y 4 de la tarde aproximadamente, chocará el asteroide contra la Tierra. 16 de mayo del 2016. 6 de mayo del 2016. 1:48 aproximadamente. Aquí en Bolivia voy a dar a conocer cuando terminan los 70 años y día por día los días de la semana 70, con día, mes, año, horas, minutos y segundos. Escrito está en el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 3 y verso 6. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. El día de hoy analizaremos estas situaciones que se han presentado dentro de la iglesia. Muchos que dicen haber oído la voz de Dios, y Jehová no los envió. Hoy veamos el video titulado ¿Profetas o solamente adivinos? De tal manera que el día 1158.5 es el 14 de julio del año 2020, en hora de Jerusalén, la DST, Daylight Saving Time, a las 20 horas de la noche, 8 minutos 24 segundos. El día de hoy nos toca analizar un tema realmente controversial. En los últimos tiempos se han levantado entre varones y mujeres un sinfín de autodenominados profetas, que se han dado a la tarea de vaticinar, adivinar, profetizar un montón de situaciones que, pasando el tiempo del cumplimiento, no vinieron a ser más que presunciones de su corazón, una manera quizás de querer llamar la atención, una manera de querer sobresalir y ganar cámara, como se dice en el mundo, obviando lastimosamente los escritos bíblicos que no son suficientes. Y lastimosamente estos personajes no hacen más que avergonzar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y quitarle la credibilidad que nuestro Señor mostró yendo a la cruz, poniendo al piso y a lo más bajo el sacrificio mismo de los apóstoles y hombres de la primera iglesia. El propósito de este video no es mellar la dignidad de ninguna persona ni ningún creyente. El propósito esencial de este material es para alertar al pueblo de Dios de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que viene siendo parte del cumplimiento de la profecía bíblica, pues escrito está en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Falsos profetas, adivinos,
Veamos un ejemplo. Aquí tenemos a Glenda Jackson, que hablaba, vaticinaba y decía que había recibido de Dios que las elecciones de Estados Unidos en las que salió victorioso Donald Trump no se realizarían. Vea y escuche usted mismo. El Señor está colocando esta nación en su destino final. ¿Qué significa eso? Será en el futuro. La siguiente elección Elección no se llevará a cabo. Será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo y estas cosas van a pasar y serán muy malas. Escuchar a Dios en este punto, ¿qué tan importante es que escuchemos a Dios? ¿Debemos oír a Dios o vamos a ser engañados? La siguiente Elección presidencial no se llevará a cabo. Será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar y algunas cosas serán puestas en su lugar y el presidente no será removido, se quedará de nuevo y estas cosas van a pasar y serán muy malas si no nos... Damas y caballeros, es un honor presentarle al magistrado de la Suprema Corte de Justicia, John G. Roberts Jr., que administrará el juramento presidencial. Por favor, todo mundo de pie. Por favor, levante la mano derecha y repita después de mí. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, y que usaré al máximo mis capacidades para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, Que Dios me ayude. Felicidades, señor presidente. Algo en particular que tienen estos autodenominados profetas es que tienen una capacidad muy especial de convencimiento, al cual la Biblia le dice un poder engañoso, un espíritu de engaño. Si leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11, que a la letra dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En el contexto de este versículo habla de aquel que en un tiempo engañará a todo el mundo, al cual el Señor llama inicuo, más conocido como el anticristo, un falso profeta. Tiene el espíritu del anticristo, un poder engañoso en sus palabras. Es por eso que cuando estos se levantan y dicen así ha dicho el Señor, muchos oyen esa voz y son engañados. ¿Cuál es nuestra postura bíblica sobre este asunto? ¿Está vigente el ministerio profético o solamente bajo la voluntad de Dios aún trabajaría el don de profecía? ¿Qué dice la Biblia a este respecto? Para poder comprender esta situación, necesitamos entender para qué se levantó el ministerio profético. En pocas y sencillas palabras, el ministerio profético estaba encargado de anunciar la llegada del Mesías. La principal función de los profetas
era anunciar la llegada del Mesías. Revisamos todo el Antiguo Testamento y lo que más encontramos son profecías acerca de la llegada y el accionar de nuestro Señor Jesucristo. La principal función del profeta era anunciar la llegada del Mesías. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 9 y 10, encontramos estas palabras. Escúchelas muy bien. Juan está teniendo las visiones que Dios le mostraba acerca del fin de los tiempos y de la gran ciudad de Jerusalén. Y cuando llegamos al versículo 9 del verso 9, ve a un ángel y esta es su reacción. Y escuche lo que le dice el ángel para comprobar que la esencia, el espíritu de la profecía, el motivo del ministerio profético se cumplió con la llegada del Maestro. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando Juan vio al ángel, quiso arrodillarse ante él. Y mira lo que le respondió el ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Aleluya. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aquí habla aún de aquellos que dieron su vida por Jesús en este tiempo. Y los que ahora, espiritualmente en este tiempo, nosotros hemos muerto a nosotros mismos, y morir a uno mismo es tener el testimonio de Jesús en nosotros. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La esencia de Jesús es el espíritu de la profecía. Con la llegada del Mesías, el ministerio profético ya cumplió su papel. Es por eso que encontramos en Mateo capítulo 11, versos 13 y 14, cuando Jesús mismo nos menciona y dice a la letra, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Recuerda que había una profecía que decía que antes de la llegada del Maestro debía llegar la representación de Elías. Y el Señor le dice aquello ya se cumplió. La representación de Elías es Juan. Con Juan se cumplió ya el ministerio profético. ¿Por qué? Porque la función del ministerio profético, el anunciar la llegada del Mesías, se cumplió. El Maestro estaba frente a ellos. Por eso les dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bajo el mismo contexto, un verso paralelo, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Punto. No más. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan para entrar en él. Hasta Juan, el reino de Dios solo era, por decirlo así, anunciado entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Después de Juan, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es diferente. Ahora se anuncia en todo el mundo, a los gentiles, a todos aquellos que deciden aceptar el testimonio de Jesús en sus corazones, que deciden morir a sí mismos y creer y vivir como Cristo en esta tierra, con su esencia de santidad, que solo se puede llegar a tener a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por aquello que dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Anunciado dónde? Todo el mundo. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Comprendiendo estas palabras, el cumplimiento de la profecía de la llegada del Maestro, el escritor a Hebreos nos habla de esta forma. Hebreos capítulo 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado
ya habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas ya habló. ¿Cuál era el principal mensaje? La llegada del Mesías. Aquello ya se cumplió. El ministerio profético ya no va más. ¿Por qué? Porque la función para la cual fue creada el ministerio profético ya se cumplió. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice universo, implica todo lo creado. Y este era el mensaje que entregaban los apóstoles a aquellos que decidían aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El mensaje era nuevo. Anunciar la fe judía a los gentiles era nuevo. No existía. Eso no se hacía. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, la llegada del Mesías, aquello ya se pudo hacer. Es por eso que Pablo escribe a los efesios, que tenían cierto temor y decían, no, nunca se ha predicado la fe de los judíos a los gentiles. Y mire lo que Pablo menciona y establece en sus corazones. Pablo, observando cierto temor de los gentiles a esta nueva fe, a esta nueva creencia que nunca se había predicado entre los gentiles, sino tan solamente manifestado entre los judíos, les dice de esta manera: así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ahora son como uno de nosotros y miembros de la familia de Dios. Y en función a eso, establece estas palabras que ponen un punto final a dos ministerios en particular: al ministerio profético como tal y al ministerio apostólico, porque los dos ya habrían cumplido su función principal: el profético, el de anunciar la llegada del Mesías, y el apostólico, el de establecer el Evangelio. Leemos: así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre lo que dejaron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué anunciaban los profetas? La llegada del Mesías, la llegada del Cristo. ¿Qué anunciaron los apóstoles? Al Cristo, la principal piedra del ángulo. Ya está fundado, establecido, edificado. Las bases del Evangelio ya están edificadas. Los propósitos esenciales del ministerio apostólico y profético se cumplieron. No hay más. Comprendiendo que el ministerio profético ya no está en vigencia como tal, ¿por qué en el libro de los Hechos se menciona la aparición de profetas? La respuesta es muy sencilla. Si bien el ministerio profético ya no está en vigencia, el don de profecía aún se está manifestando por la gracia de Dios para diferentes situaciones, según Dios mismo lo vea conveniente. Pero tenemos que tomar en cuenta un hecho muy particular, que cuando el don de profecía se acciona en un creyente, cada palabra que salga de su boca debe cumplirse al pie de la letra. Lo vuelvo a repetir: si en algún momento el don de profecía pudiera darse en algún creyente por la gracia de Dios, cada palabra de tal profeta debe cumplirse exactamente. Si no, Dios no ha hablado.
Así está establecido en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 20 al 22, donde dice: el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El 22 da la respuesta: si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. Entonces el versículo es claro: si el don de profecía en algún momento se manifiesta en algún creyente, cada palabra debe de cumplirse al pie de la letra. Si no se cumpliere, Dios no ha hablado. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Tenemos un ejemplo muy interesante en el libro de los Hechos, de los cientos de ejemplos que nos trae la Escritura. Pero veamos uno. En el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 10 y 11 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Esta palabra se cumplió al pie de la letra. En el mismo capítulo, leyendo desde el verso 27, vemos cómo los judíos mismos entregaron a Pablo a los gentiles, y ellos mismos lo ataron, así como fue profetizado. Estábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: el Espíritu Santo dice: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los paganos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Se parte mi alma. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que sea la voluntad del Señor. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud, gritando: ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdennos! Este hombre es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, introdujo griegos en el templo y profanó el lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. De esta manera se cumplió a la perfección la profecía. Pablo
fue entregado en manos de los paganos. Como esta, hay cientos de profecías en la Escritura que se han cumplido al pie de la letra. Mas lastimosamente en estos tiempos se levantan hombres amadores de sí mismos, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no ha hablado. Solamente han hablado por presunción de su corazón. La que rompe en el área de la explosión es de 1000 pies de altura. Todo estará programado por parte de Jehová para que sea como Él dictó. Por eso Él me dijo: envíale todo el mensaje con la foto al pueblo. Me dijo: mi siervo, el pueblo no va a creer. Lo único que quiero es que ellos no tengan excusa, me dijo el Señor. Simplemente le digo lo que dijo Jehová a los pastores de Puerto Rico. Me dijo: mi siervo, ¿te recuerdas de correr? Me lo dijo 5 veces. Tuve que mover la cabeza. Eran las 12 de la noche. Me dijo: mi siervo, eso le haré a los pastores de Puerto Rico. En su mayoría irán vivos al infierno. Se han burlado, han echado los postulados a un lado. No le han avisado al pueblo. Han jugado con la palabra. Me dijo el Señor: les voy a abrir la tierra durante el terremoto, donde quiera que estén parados. Irán vivos al infierno en esa noche y habrá testigos de lo que te digo. Con los detalles completos le hablaremos de un gran juicio que se acerca hacia este territorio y al territorio del área del Caribe completo, a todas las islas y Estados Unidos. Yo le voy a decir detalle por detalle cómo acontecerá esta situación. Ustedes evaluarán tanto aquí, los hermanos, el gobierno, todas las entidades de seguridad verán y podrán hacer arreglos si es que entienden que el Espíritu Santo está en este mensaje. Como le dije, los Estados Unidos se preparan para el impacto de un asteroide en estos momentos. Hay aviso a nivel del mundo de que en cualquier momento caerá uno. Pero yo le dije, y va a ser antes del rapto. Dios va a cambiar los planes porque va a ser algo sobrenatural. Tiene que ser sobrenatural para poder activar la iglesia. Porque lo que pasó en Japón, en Indonesia, en Haití y en otros países como Chile no ha dado resultado. Ya la gente ve eso como algo bien común. Porque en el mensaje dice claramente que esa roca que ustedes ven ahí en ese mapa estará entrando en el horario de las 2 de la mañana. Ahí comenzará el juicio de Dios en la tierra. Le voy a estar dando horas en parte del mensaje. Simplemente ustedes van a analizar. Yo les voy a decir el momento que Dios comienza el juicio dentro del horario como tal. Este hombre, Efraín Rodríguez, hablaba sobre la caída de un meteorito en Puerto Rico. Obviamente no se cumplió. Un falso profeta. Leamos el artículo que retracta lo que él hablaba. La profecía de Efraín Rodríguez no se cumplió. Él dijo que antes del 31 de diciembre del 2014 ocurriría la caída de un meteorito en el mar de Puerto Rico, lo que ocasionaría miles de muertos y destrucción de ciudades. El supuesto profeta de Dios dijo que el meteorito impactaría a las 2 de la mañana, seguido de terremotos de 12 grados y 3 días de oscuridad. Pero como ven, nada de eso sucedió. En el mes de agosto del 2014, Rodríguez profetizó la muerte del evangelista Jorge Raskin por haber dicho que no creyeran en la supuesta profecía que hablaba Efraín Rodríguez. Aseguró que antes del 1 de septiembre del mismo año, Raskin moriría. Él decía: si ese hombre no parte en esa fecha, este profeta ya no hablará más de parte de Jehová. Obviamente, llegó el 1 de septiembre y el evangelista Jorge Raskin no murió.
Este caballero se llama Efraín Rodríguez, es puertorriqueño y se hace llamar un profeta. Obviamente este caballero ha participado en varios programas, en varios lugares y da sus profecías. Entre ellas él dice pues que va a venir un tsunami que se va a llevar a Puerto Rico, etcétera, etcétera, y a varias partes del mundo. En una de sus profecías, de las cuales vamos a mostrársela a ustedes, él señala con nombre y apellido que el reverendo Jorge Rasky no llega a septiembre a clamor a Dios. Vamos a ver este video de esta profecía de Efraín Rodríguez sobre el reverendo Jorge Rasky. Vamos a ver. En el video del 30 de agosto se declara la muerte de Rasky antes del 1 de septiembre. Si ese hombre no parte en esa fecha, este profeta ya no hablará más de parte de Jehová, pues el juicio caerá como quiera. Pero este hombre fue un blasfemo. Declaré lo que tenía que declarar. Muchos por ahí están esperando la fecha del 1 de septiembre. Por mi boca no podrá salir nunca que soy un falso profeta. Jamás. Jamás yo podré decir que soy un falso profeta. Y este blasfemo que molestó al cielo tiene que partir. Este es un falso profeta que lastimosamente, cuando habló de la caída del meteorito en Puerto Rico, causó gran expectativa y temor en el mundo cristiano. Eso sucede por escuchar más al hombre que a Dios. Pero no es el único que dijo que caería un meteorito y dio la fecha de tal acontecimiento. Veamos a otro, Ricardo Salazar. Señores, era el 2 de enero del 2015. Estaba descansando en casa y en ese instante el Señor me habló y me dijo: faltan 500 días para el desastre. Si ustedes notarán, Estados Unidos, como primera potencia mundial, ya no aparece en las profecías para el final de los tiempos. La gente siempre se ha preguntado a lo largo de las décadas pasadas, ¿qué pasa con Estados Unidos? Ahora queda claro. Ahora entendemos que es un asteroide que va a traer abajo a la primera potencia mundial. Lo va a desaparecer y nunca más volverá a ser número 1 en el mundo. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, Estados Unidos, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es un juicio de Dios para Estados Unidos, considerado Estados Unidos pues en la Biblia como la gran Babilonia. A las 3 de la tarde aproximadamente en Japón, entre 3 y 4 de la tarde aproximadamente, chocará el asteroide contra la Tierra. Yo estoy hablando desde la perspectiva de Japón. Cuando ocurra eso, no se va a producir el terremoto inmediatamente. El Señor me ha dicho que más o menos la Tierra se va a mover de esta forma. Choque el asteroide y sea Dios para aquellos que desde ahora estén escuchando y tomen en serio esto. Dios les va a proveer de alimento, maná. Amigos, vamos a conocer qué es el maná, aquello que comieron los hebreos. Vamos a conocer qué es el maná. Porque cuando no haya comida, cuando no haya agua, el Señor nos va a dar de comer y de beber. Vamos a conocer lo que es la comida de los cielos. Estoy contándoles un periódico del futuro, algo que ya Dios me dijo. Y yo siento que esto no es profecía, simplemente es decir lo que ya Dios me dijo que va a pasar. Era el 2 de enero del 2015. Estaba descansando en casa y en ese instante el Señor me habló y me dijo: faltan 500 días para el desastre. Yo dije, 500 días. ¡Wow! A ver, entonces, ¿qué día es? A ver, estamos 2 de enero del 2015. O sea, el año tiene 365 días, menos 2 serían 363. A 500 le resto 363. Comencé a hacer números, ustedes también pueden hacer números. Entonces, llegué al año 2016, resté enero, resté febrero, marzo, abril, y me encuentro con la fecha del 16 de mayo del 2016.
16 de mayo del 2016. Obviamente la fecha llegó, el 16 de mayo del 2016, pero nada aconteció. Este personaje desapareció por algún tiempo. Aún YouTube borró el canal que tenía, mas ahora está volviendo a aparecer, nuevamente hablando solamente adivinación. Me encuentro en un bello paraje de Estados Unidos, aquí en San Diego. Allá al fondo, tal vez se pueda percibir a la distancia, no sé, quizás se vea. Hay un lago, es un lago muy bonito, cerca, creo que esto es East Lake, o en todo caso alrededor, cerca de East. Muy importante, este 5 de mayo. Entonces, mis queridos hermanos, nos vamos a juntar. El Señor me dijo hace unos días atrás, me dijo que revisara 10:22 y allí el Señor habla, y quiero ser un poco, digamos, un poco más claro que la última vez. El Señor habla sobre que va a venir una desolación, yo lo resumo en mis palabras, va a haber una desolación en las tierras del norte. Ahora, ¿a qué norte se refiere el Señor? No lo sé. Por ejemplo, yo me encuentro en Norteamérica, pero eso no significa de que sea en Norteamérica, no lo sé. O sea, miren los zancudos, los mosquitos. Yo me encuentro en tierras del norte, pero cuando Dios dice y habla en Ezequiel sobre tierras del norte, no sé a cuál norte se refiere. Por eso mismo les digo de que el Señor me llevó a ese versículo y les pediría que lo pongan en oración para que el Señor les revele tal vez a ustedes a qué se refiere con tierras del norte, pero viene gran desolación. También el Señor me mostró, y esto fue algo muy especial. El Señor me mostró, ya en repetidas ocasiones, me ha mostrado Dios de que va a haber un terremoto. Hermanos, se los confieso, entiendo que probablemente el terremoto ocurra en esta parte del mundo, pero no estoy al 100% seguro, esto se lo digo de mi parte, no de Dios. Entonces, lo único que veo son latinos, y Dios, por alguna razón, me ha vinculado mucho con Estados Unidos, con México también. Entonces, supongo, y lo digo de mi parte, repito, esto no es de Dios, esto es de mi parte, supongo que tal vez sea Estados Unidos y México, o Estados Unidos o México, o los dos a la vez. Pero esto se los digo de mi parte, no de Dios, esto último, para que después no me estén calificando de falso profeta, porque la verdad muchos me han quitado el sueño con eso. Hermanos, es ridículo escuchar a un profeta decir, supongo, esto es de mi parte, no es de Dios. Escucharle hablar que esto no es de Dios y es de su parte, da a entender, así como dice la Escritura, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Y ve al final, no tengas temor de él. Este personaje, Ricardo Salazar, es un falso profeta que hace estas cosas por ganancia deshonesta. Todos aquellos que sientan que este ministerio debería ser apoyado por ustedes, les solicito que nos ayuden con una ofrenda económica. Les solicito que nos ayuden con una ofrenda económica. Les solicito que nos ayuden con una ofrenda económica. No estamos en contra de la ofrenda, eso es bíblico, pero apoyar a un falso profeta, eso se lo dejo a su criterio.
Una de las profecías más recurrentes de estos falsos profetas es hablar acerca del retorno de nuestro Señor, de la segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia. Esa viene siendo una de las preferidas. Su arrogancia les impide aceptar versículos tan sencillos que a la letra dicen: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tan solamente el Padre lo sabe, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Versículos tan sencillos, pero la soberbia muchas veces les impide aceptar. Es verdad que el Señor nos muestra en la Escritura muchas señales de su regreso, mas el tiempo en el cual Él ha de regresar tan solamente es potestad del Padre. Vea esta lista inmensa de todos aquellos que se animaron a vaticinar, a adivinar y a dar fechas, las fechas de la llegada de nuestro Señor, del arrebatamiento de la iglesia, del fin del mundo. Es impresionante. Después de ver esta lista, quiero mostrarle dos ejemplos de personajes muy recientes, los cuales mandaron su mensaje al mundo, dando las fechas del regreso de nuestro Señor. Veamos el primero, Harold Camping. Él predijo que el fin del mundo sería el año 2011, un 21 de mayo. Ocurriría el retorno de Jesús, los elegidos volarían al cielo, después de aquello seguirían 5 meses de fuego, azufre y plagas, con millones de personas muriendo cada día, y que esto culminaría el 21 de octubre del 2011 con el fin del mundo. Veamos. We not only have to study the Bible and study the Bible and study the Bible, comparing Scripture with Scripture, but we have to pray and hope and beg the Lord. Harold Everett Camping mencionaba que el arrebatamiento de la iglesia sería el 21 de mayo del 2011 y que a partir de ahí vendrían tremendas catástrofes al planeta que terminarían el 21 de octubre del 2011. ¿De dónde sacó esta idea? Según su interpretación bíblica del libro del Génesis, Dios le dijo a Noé que el diluvio duraría 7 días. Mire, eso según su interpretación. Entonces, utilizando la escritura de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, que dice que un día es como 1000 años, él suponía que entonces 7 días podrían ser interpretados como 7000 años. Por tanto, haciendo la matemática, él decía que el 21 de mayo del 2011 se cumplían exactamente 7000 años después del 4990 antes de Cristo. Estas palabras causaron gran revuelo en todos los Estados Unidos,
y de ahí al mundo entero. Un personaje clave para que esto pueda expandirse fue Robert Sykes Patrick, quien donó $140,000, que venía siendo todo el dinero que había ahorrado en su vida, creyendo en lo que Camping hablaba. Con ese dinero se realizó la promoción de esta profecía. Se hicieron imprimir banners, gigantografías, y a través de eso el mensaje se empezó a expandir. Y cientos creyeron en esto. Fue una época increíble que millones pudieron observar. Tenemos estas imágenes, cómo la gente estaba atenta, revisando aún la escritura de todo lo que Camping hablaba, creyendo en aquello, llevando en su vestimenta automóviles la fecha del arrebatamiento de la iglesia y el fin del mundo. La fecha llegó. Mire la cantidad de gente que se reunió en la Gran Manzana esperando el cumplimiento de esta profecía. Ahí tenemos a Robert Sykes Patrick, entrevistado en ese momento por la televisión, sin saber qué decir, estupefacto, porque en realidad no había sucedido absolutamente nada. Miles de personas fueron engañadas de una manera perturbadora. Pasada la fecha, un equipo de prensa fue a buscar a Camping. Lo encontraron en su domicilio. Lo único que él decía es que no daría entrevistas. Se atrincheró en su casa y no se supo más de él. No interviews. Give me a day. No interviews at all today. Sorry. Yeah, you know, this is a big deal, and I've got to live with. I've got to think it out, and so no interviews. Okay. All right. Sorry. No interviews. El fin de otro falso profeta. Por último, tenemos al pastor Ricardo Claure Peñalosa, quien a nuestro entender fue uno de los más osados de toda la lista que pudimos observar, ya que él no solamente dio la fecha del arrebatamiento de la iglesia, sino también se animó a dar muchas otras fechas, como la construcción del tercer templo, el gran terremoto y la resurrección de los muertos, la fecha en la cual se tocarían las primeras 4 trompetas, la fecha en la cual el príncipe de Tiro profanaría el tercer templo, y así sucesivamente hasta llegar a la fecha en la cual nuestro Señor Jesucristo pondría sus pies en el monte de los olivos. Y aún más avesado, no solo dio la fecha, sino también la hora, minuto, segundo, en el cual cada uno de estos hechos proféticos iba a ser realizado. Increíble. Él utilizó como versículo clave lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 24, verso 34, que a la letra dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sabemos que el capítulo 24 del libro de Mateo muestra todas las situaciones proféticas que deben de cumplirse
antes del arrebatamiento de la iglesia y el fin de los tiempos. Entonces, se agarró este versículo en particular. De cierto os digo que no pasará esta generación. Agarrando la palabra generación, encontraron en la escritura que una generación duraba 70 años. Entonces, utilizando como pivote la fecha en la cual el pueblo de Israel retornó a su patria, 1948, les sumaron los 70 años que se suponen son una generación, y a partir de ahí consiguieron las fechas increíbles que veremos a continuación. Observemos. Domingo 29 de abril de este año 2007, cuando son casi 1:48 aproximadamente, aquí en Bolivia, voy a dar a conocer cuando terminan los 70 años y día por día los días de la semana 70, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Voy a dar la fecha con corrección astronómica. Las naciones no hacen correcciones. Y si alguno quiere hacer la corrección, bueno, les lo voy a poner un poquito difícil. Busquen la manera de hacer la corrección. La corrección astronómica. Inclusive a todo este cálculo que ha estado hablando de precisión de hasta millonésimas de día, o en su caso también con segundos hasta millonésimas de segundo, que ya no justifican, que no viene al caso, porque ustedes entenderán 36 segundos, no van a entender 36.73, 29, 80, 99, 28 segundos, todos los decimales, ya se utiliza redondeo. Pero esto, para que ya lo tengan presente y se preparen, porque el Señor está cerca, está a las puertas. Día 1, 13 de mayo 2017. Todo en horas de Jerusalén, lo que se llama Daylight Saving Time. 13 de mayo 2017, 14 horas 51 minutos 46 segundos. Día 220, 19 de diciembre 2017, 11 de la mañana, 27 minutos 17 segundos. Día 1158.5, 14 de julio 2020, a las 20 horas 8 minutos 24 segundos. Para aquellos que quieren aquella hora más, que debo ahora hacer notar que ha estado con más tiempo que cuando escribí El Cuerno Grande de Seattle. He visto otras versiones en relación a aquella hora que especifican a aquella misma hora y lo dicen en forma textual, de tal manera de que no habría una hora adicional, sino quedaría como está en El Cuerno Grande de Seattle, con el punto 5. ¿Me entienden? Pero aún así, con una hora más, una hora menos, sabemos la fecha. ¿Me están entendiendo? De tal manera que el día 1158.5 es el 14 de julio del año 2020, en hora de Jerusalén, la DST, Daylight Saving Time,
a las 20 horas de la noche, 8 minutos 24 segundos. El día 1158.5 más 30 minutos cuando se tocan las trompetas. 14 de julio del 2020 a las 20 horas 38 minutos 24 segundos. El día 1230. 24 de septiembre de 2020 a las 11 de la mañana, 13 minutos 15 segundos. El día 1233.5, 27 de septiembre del 2020 a las 23 horas 13 minutos 15 segundos. El día 1260, 24 de octubre del 2020 a las 12 del mediodía, 42 minutos 42 segundos. El día 1410, cuando terminan de operar las langostas. 23 de marzo del 2021 a las 16 horas 20 minutos 38 segundos. El día 2490, el 7 de marzo del 2024 a las 2 de la mañana, 49 minutos 38 segundos. El día 2493.5 es el 10 de marzo del 2024 a las 14 horas 49 minutos 38 segundos. Y el día 2520, el 6 de abril del año 2024 a las 4 de la mañana, 22 minutos 4 segundos, en que el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos en Jerusalén. Vamos a ponernos de pie. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Calculé que iba de alguna manera extenderme por 3 horas. Como se hizo el resumen de la semana 70, lo que corresponde al volumen 9 y volumen 10, que se hizo como en 3 horas. De la misma manera se pudo hacer hoy. No podía dejar esto para el siguiente domingo. Muchos hubieran perdido el día. Y se tenía que grabar para que quede grabado de una sola vez. Y repito, 70 años, un ciclo, desde la fundación del Estado de Israel, 7 años, lo que corresponde a la semana 70. Porque solamente desde el 14 de mayo de 1948 para atrás encontramos casi 40 ciclos de 70 años. Y encontramos fechas exactas, hermosas. Oh, mi Dios. Y poder anunciar al mundo. Hemos colocado todo el extracto sin edición, como fue realizado, y la fecha como tal. Increíble. Pero nuevamente, la fecha llegó y nada sucedió. ¿Qué dijo el pastor Ricardo sobre esta situación? Y lo que queda es la generación después de la fundación del Estado de Israel, de 70 o de 80 años. 80 años en los más robustos, nos dice la Escritura. 70 años, que es lo que tomé, lo asumí, lo prediqué. Pero nuevamente hacerles ver
lo que fuere, así como ha acontecido en toda mi vida ministerial. No soy infalible. He hecho lo que he podido y ustedes son el sello de mi apostolado por la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Valoramos el trabajo que has realizado durante tantos años. A la final, Dios será el juez en el último día. Mas llamamos a la reflexión, ya que según lo que usted va a escuchar, parecería que ya le pusieron otra fecha. He podido predicar la medida del tiempo. Muchos han hecho el cálculo, han verificado que es real. Es matemática pura. Astronomía elemental pura. Es preciso. Pero se me ha planteado la situación. Pero si la generación desde la fundación del Estado de Israel no fuera de 70 años, si no fuera de 80 años, tendríamos 10 años más. Amén. Pero si la generación desde la fundación del Estado de Israel no fuera de 70 años, si no fuera de 80 años, tendríamos 10 años más. Amén. El Señor en su amor, su misericordia nos daría 10 años más para seguir rescatando almas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amados, instamos, alertamos y pedimos a la iglesia en su conjunto a ser como uno de los creyentes de Berea, que según el libro de los Hechos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y nosotros necesitamos tener ese mismo espíritu, escudriñar día a día las Escrituras para ver si esas cosas son así. Pues, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. למה חזיקים בו בשמחהו מאושר עץ חיים היא למה חזיקים בו בשמחהו מאושר עץ חיים היא למה חזיקים בו בשמחהו מאושר חיים היא למה חזיקים בו בשמחהו מיושן דרכיו דרכינו ים וחמנסים ויסאו שולם שלוי דרכיו